Bienvenidos, esto es Hoy Nos Toca la Noche, ya estoy de vuelta aquí con todos ustedes. Y recuerden que a partir del lunes arrancamos una hora antes, a las 22 para analizar todo lo que sucedió en la jornada y también anticipar siempre los hechos de lo que va a suceder. Vamos a hablar del día de hoy, porque uno puede llegar a pensar en esta economía, después de tantos días hablando de la inestabilidad, que mantiene unos días dentro de una cierta calma, pero en esto también nos pone el foco en la política. Y la política puede estar dividida siempre en dos. La vamos a dividir en Argentina y en España. En la Argentina, Mauricio Macri, que estuvo en Córdoba, que empieza como también a prepararse en la exposición ante diferentes empresarios, diferentes sectores, y vienen los debates presidenciales también, en la que dijo y dio diferentes denominaciones. Habló de que la elección nunca sucedió. Uno podría pensar que es una frase un poco desafortunada, ¿no? La elección sí sucedió. De hecho, se dio y fuimos todos a votar. Pero quiero creer que el presidente se refería a que en realidad se eligieron candidatos y no se eligieron cargos. Y esto que siempre se remarca en estos momentos después de las PASO. Después también habló de un diálogo permanente con Alberto Fernández. Habló de que el Fondo Monetario Internacional va a desembolsar seguramente lo que tiene los 5.400 millones que le debe para este periodo, porque la Argentina cumplió con lo que se le requería. Y por el otro costado, una gira alrededor del mundo de Alberto Fernández. Digo alrededor del mundo, pero bueno, son dos países en realidad, España y Portugal. Es recibido por diferentes referentes, estuvo también con los diputados españoles, y ahí también deja trascender algunas de sus frases más importantes, como la importancia comercial que tiene con Europa la Argentina, esa ligazón constante que tiene después de haber dicho que el pacto con la Unión Europea y el Mercosur no era viable en su totalidad. Habló también de seguir encaminándose en honrar los compromisos de la Argentina, y esto se refería a las deudas adquiridas seguramente por nuestro país. En todo este combo son las diferentes posiciones de dos personas que son candidatos pero que están en miras a iniciar la campaña que empieza el 7 de septiembre. Faltan unos días, no más. Y en este sentido, Mauricio y Alberto van preparando el panorama, asesorándose y viendo cuáles son los diferentes lineamientos de la campaña. Y en ese asesoramiento aparece el equipo con lo que tienen que trabajar, con lo que tienen que lidiar y con el que tienen que tomar decisiones. Y los dos tomaron diferentes determinaciones. Por lo pronto, Mauricio Macri también hizo movimientos en su equipo. De hecho, lo nombró a Hernán Lacunza como ministro de Hacienda hace poco. Y Alberto también va teniendo y va armando su caudal político con más fuerza a través del Grupo Callao. Vamos a analizar todo esto, la actualidad y en realidad el paso histórico de la Argentina en el día de hoy a través de sus actores principales, pero también de los equipos presidenciales. Y veníamos hablando de los equipos, ¿no? De la importancia de tener equipos de trabajo y de cómo se va fortaleciendo el Grupo Callao en el espacio político de Alberto Fernández. Así que vamos a enfocarnos a ver quién es quién en ese ámbito. Giselle Rumó siempre tiene todos los detalles. Buenas noches, Giselle. Buenas noches, ¿cómo estás, Gracias Diana? por haberme hecho el aguante Placer. mientras yo me sentía mal en cama. Muy bien, felicitaciones, un gran trabajo. Gracias, Diana. Bueno, ¿y quién Te extrañamos. ¿Quién es quién en el...? Bueno, ¿quién es quién? A ver, es difícil hablar de... Porque viste que ya se empiezan a inventar gabinetes futuros. Primero, Alberto Fernández todavía no fue electo presidente. Es un candidato, ahora está haciendo una gira en donde se muestra como si fuera un candidato, como si fuera ya un presidente electo, ¿no? Se sacó hoy una foto, se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pero todavía no fue electo. Y por eso todavía es hablar del gabinete, pero sí se puede decir quiénes son los hombres de mayor confianza que están hoy con él. Los más cercanos, los que son clave y los que posiblemente puedan integrar, en el caso de que se repita el resultado de las PASO en octubre, un futuro gabinete de Alberto Fernández. Bueno, el hombre que hoy es de mayor confianza, de máxima confianza política por lo menos, de Alberto Fernández es Santiago Cafiero. Santiago Cafiero, muy joven, 40 años, politólogo,
nieto del legendario ex gobernador de la provincia, dirigente peronista histórico Antonio, su papá también, Juan Pablo Cafiero, que ha estado en el FREPASO, fue embajador en el Vaticano durante el gobierno kirchnerista. Bueno, es el jefe de campaña, coordinador de campaña, y es uno de los pilares en los que hoy Alberto Fernández se apoya. Lo ha acompañado a la reunión con el Fondo Monetario Internacional, que después surgió de ahí un comunicado durísimo, lo ha acompañado a Brasil, lo ha designado vocero para hablar el día de las PASO, ¿no? Cuando se empezaban a conocer los resultados. Bueno, y además es líder del Grupo Callao, que vos bien nombraste. El Grupo Callao es un grupo, a ver, ¿cómo le decimos? Es un think tank, como una usina de ideas, ¿no? Nació como una usina de ideas. Claro. Ahora se está formando como una plataforma política. Y va a ser un semillero seguramente de funcionarios, si en el caso que Alberto Fernández sea electo presidente. Fue creado en febrero de 2018 por Santiago Cafiero, por Miguel Cuberos, que está ahora con Alberto en España junto con Felipe Solá, y también por Guillermo Justo Chávez. Hay otros integrantes. Este diríamos es el círculo más cercano a Alberto, el Grupo Callao. Lo que cuentan es que en el 2017 se conocieron en la campaña de Florencio Randazzo, claro, bueno, y de ahí empezaron con las reuniones del Grupo Callao. Santiago fue funcionario de Daniel Scioli. Después estuvo con Florencio Randazzo. Él dice que porque creyó que Cristina no iba a jugar, dice ahora, y por eso lo apoyó a Randazzo. Y después, bueno, obviamente se acercó a Alberto, que es el padrino de este grupo y que hoy es como la plataforma política de él. Y fíjate que se creó el Grupo Callao cuando Alberto y Cristina Kirchner en diciembre del 2017 se reconcilian. Claro. Y dicen que fue creado para tratar de unir al peronismo. Ahora, fíjense, dice lo importante que es Santiago Cafiero. En una nota que hizo hace poco Gabriela Pepe, que lo entrevistó, cuenta la historia de que era una de las 5 personas que sabían que Alberto iba a ir de candidato a presidente. Sí, está muy cercano. Y que después de un asado se volvían. Y fue el propio Alberto que le dijo, mira, no se lo puedes contar ni a tu mujer, dice en la nota, ¿no? Gabriela Pepe. No se lo puedes contar ni a tu mujer, pero Cristina va mañana a tirar un video en Facebook en el que dice que yo soy el presidente y ella es la vice. Sí, está a ese nivel de confianza. Y bueno, ¿no? Algunos especulan con que podría ser un jefe de gabinete, ¿no? Pero bueno, es un hombre clave hoy y lo será también el día de mañana. El día de mañana si es que gana. Después lo tenemos. A ver, por orden de importancia, bueno, yo iría vamos a hablar primero de los que están abajo, que son los referentes económicos. Claro. Y yo empezaría al revés, empezaría por Matías Culfas y Cecilia Todesca, porque son los integrantes del Grupo Callao también. Matías Culfas fue, se ve ahí, sí, fue funcionario del Banco Central, fue gerente general y también fue director del Banco Nación durante el kirchnerismo. Cecilia Todesca también fue la jefa de gabinete de Mercedes Marcó del Pont. Los dos en su momento fueron funcionarios del Central con el cepo, medida que hoy cuestionan, pero en su momento la defendieron. Cecilia es la hija del actual director del INDEC. Están enfrentados ideológicamente, por supuesto. Bueno, están muy cerca del candidato, son sus referentes económicos del Grupo Callao. Y Guillermo Nielsen no pertenece a ese grupo, es más ortodoxo. No, y además es una cuestión generacional, ¿no? También. Estamos hablando de que el Grupo Callao en general, más o menos, no me quiero equivocar con las edades, pero estamos hablando de gente menor a los 45 años o quizás menor a los 50 años, pero todos me pregunto, más jóvenes. ¿qué pasará con la cámpora? ¿No? Porque ellos se diferencian de la cámpora. Claro. Y en el caso que Alberto gane y sea el presidente, ahí el Grupo Callao va a batallar fuerte, ¿no? Vamos a ver ahí. La cámpora ya me la imagino en la provincia de Buenos Aires. A ver. Bueno, Guillermo Nielsen. Fue secretario de Finanzas durante el 2004-2005, el ministro de Economía Roberto Labaña, y además formó parte del equipo de reestructuración de la deuda. Por eso Alberto lo consulta mucho sobre este tema, sobre tema deuda. Después se enfrentó con Kicillof, ¿se acuerdan cuando dijo que era un marxista disfrazado de keynesiano? Bueno, pero es un hombre de consulta también de Alberto Fernández. Después lo tenemos a Juan Courel, que es el hombre clave hoy de comunicación de Alberto Fernández y seguramente lo será en un futuro gobierno. Fue también el secretario de Comunicación Pública de Daniel Scioli, el creador de la Ola Naranja. Es un experto en comunicación política. Estaba con Felipe Solá cuando Felipe se baja para que apoyara a Alberto. Bueno, pasó y ahora es un hombre clave de la campaña. Después lo tenemos también a Nicolás Trota, que es el jefe de los equipos técnicos
no sabemos después qué va a hacer, pero hoy está a cargo de los equipos técnicos, políticos y programáticos de Alberto Fernández. Carlos Caserio. Carlos Caserio va a ser un hombre clave, va a ser el sucesor en todo sentido de Miguel Ángel Pichetto en el Senado, porque hoy es el jefe de bloque de los senadores, lo reemplazó a Pichetto en ese cargo, pero además es un hombre, es un negociador y un operador nato, tiene unos 70 años, viene de Córdoba, cordobés, fue articulador en su momento entre la alianza esta de la Sota y Schiaretti, pivoteó entre ellos dos, y hoy es un hombre que está muy cercano a Alberto Fernández. Te diría más cercano a Alberto que a Schiaretti, porque lo apoyó Alberto y Schiaretti no. A la candidatura presidencial. Va a ser clave, seguramente en el Senado, si es que Alberto gana, quizá tenga un puesto también en gabinete, pero en el Senado lo va a necesitar más, porque va a ser el que va a negociar con todas las provincias, con todos los gobernadores. Ahí uno se imagina, ¿no? Este eje Córdoba, Santa Fe con Perotti, bueno, Mansur, que está muy cerca también de Alberto Fernández, para hacer como una suerte contrapeso de la Liga de Gobernadores, Alberto contra posibles internas el día de mañana con Cristina Kirchner, ¿no? Y el kirchnerismo más Ya sería irnos mucho al futuro, pero sí, bueno, nada. Bueno, pero es un hombre clave. Hay que tener en cuenta y después todo. También el Chino Navarro también está cerca hoy de Alberto Fernández, el dirigente del movimiento Evita, también integrante del Consejo del Peronismo. Es un armador territorial hoy. Está básicamente armando en varias provincias, pero en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, donde a Alberto le fue mejor que a Scioli, ¿no? Es una provincia que es como Buenos Aires, dicen, es una isla en la Argentina, porque suelen ir a contramano de lo que se vota en promedio en general. Entonces el Chino Navarro y el Chino Navarro en Córdoba. Ahora, hay más. Hay más, a ver. Hay más gente, por ejemplo, Sergio Massa es una persona que seguramente va a estar en la Cámara de Diputados. En el caso de que gane Alberto Fernández, lo va a reemplazar Emilio Monzó, va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. No lo pongo como hombre clave porque Massa tiene su juego propio y su armado propio. Lo mismo Felipe Solá, ¿no? Que también está muy cerca y de hecho está en España con Alberto Fernández hoy, pero son personas que tienen su armado propio. Después también está Eduardo Valdés, que es el que, bueno... El ex embajador del Vaticano. Exactamente, que hizo el nexo con Cristina. Influyó mucho en la reconciliación de Alberto y Cristina, Daniel Arroyo, Leandro Santoro y también Miguel Pese. Atención con Miguel Pese, porque Miguel Pese, que fue vicepresidente del Banco Central durante toda la era del kirchnerismo, más o menos 2004 hasta 2015, hoy es titular del Banco de la provincia de Tierra del Fuego. Es un hombre que está cerca de Alberto, de consulta y... está ahí. Vamos a ver qué pasa también. Bueno, me pregunto también por Florencio Randazzo, ¿no? Que siempre está dentro de los equipos, con contacto con Felipe Solá en su momento, hoy no está. con Alberto. Hoy no está. Pero no lo descartan. En el entorno de Alberto Fernández no descartan que traerlo, digamos, al equipo. Ver lo que sucede. Y también los diferentes contactos hablando de cómo amplifica su poder a través del Grupo Callao, los contactos políticos, en esto de tener contactos con otros, aunque sean de otras veredas, como por ejemplo Ricardito Alfonsín. A mí me contaron que ya está agendada una reunión, una charla para que en estos días tanto Ricardito Alfonsín como Alberto Fernández se junten y intercambien algunas ideas. Vamos a analizar todo esto. Te invito a la mesa porque tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros Miguel Ángel Toma y precisamente alguien que nos puede dar un panorama de la Argentina muy amplio porque tuvo muchos cargos. Fue ex jefe de la Secretaría de Inteligencia, secretario de Seguridad, ex diputado, ex ministro del Interior. Así que va a compartir con nosotros un poco el análisis de esta Argentina. Miguel Ángel Toma, muchas gracias y buenas noches por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, viendo todo el panorama que hablábamos de estos hombres fuertes que tiene Alberto y de los apoyos que puede llegar a obtener por parte de los diferentes políticos, ¿usted ve que todos se engaman en una misma dirección? No, ustedes lo sugirieron, me parece que con bastante claridad, que ya empiezan a verificarse como dos polos, ¿no? El polo que se va nucleando alrededor de Alberto Fernández y el polo más duro, si se quiere, más fundamentalista, que se nuclea alrededor de Cristina Fernández, de los históricos del kirchnerismo como Zanini, Parrilli, más la Cámpora, más las organizaciones sociales. Por el otro lado, bueno, lo que ustedes acaban de señalar. La pregunta que se formula, no yo, creo que muchísimos sectores en la Argentina es,
¿Se podrá sintetizar ese nivel de diferenciación y de contradicción? Que incluso en su momento llegó a que un Alberto Fernández llegara a decir que Cristina Fernández había incurrido en la actitud de encubrimiento del atentado a la AMIA cuando planteó el memorándum con Irán. No se han tirado con chiquitas. Y más allá de que a veces la garrocha existe en política, hay cosas que quedan, pero hay cosas también que siguen diferenciándose en términos de cómo se ve la realidad. Y me parece que no es lo mismo la visión de quienes dicen que hay que hacer una reforma agraria, Juan Grabois, el Chino Navarro también lo dijo hoy, adhirió a ese concepto, cosa que me llamó la atención, y lo que está diciendo Alberto Fernández en España, que nada tendría que ver, o sea, antes incluso de haber cazado la liebre, están comiendo el guiso. Algunos piensan que en esta contradicción se pueden indigestar. En el peronismo no suele haber lugar para dos cabezas, ¿no? Usted lo sabe bien, no sé, recuérdeme si alguna vez convivieron dos cabezas con el mismo poder, salvo el matrimonio Néstor y Cristina, que era... A ver, en la Argentina del peronismo de la renovación había dos liderazgos y se resolvió a través de una interna, Menem, Cafiero. Claro. Acá no se resolvió nada a través de una interna. ¿Y dónde le parece que en el caso de que se repitan los resultados de las PASO, dónde va a estar el poder? ¿En él o en ella? Pero... A ver, esta es la pregunta, vuelvo a lo mismo que decía antes, ¿no? Esta es la pregunta que se formulan muchos factores de poder en la Argentina. ¿Va a primar el criterio de la reforma agraria, de esa visión marxista, yo ni diría keynesiana, marxista que tienen algunos sectores? ¿Va a primar esa cosa del planteo de la revolución permanente? Fíjense ustedes que los movimientos sociales que se concentraron estos días en la ciudad de Buenos Aires mandaron un doble mensaje. Dijeron, esto es una protesta y un reclamo frente a este gobierno, pero también es una advertencia para Alberto Fernández, lo dijeron en estos términos. Vale, claro. Entonces, eso que uno está viendo, digamos, en términos de armado de mesa de arena, empieza a tomar color con las declaraciones de los que están siendo actores en este momento de estos dos polos. Entonces, a mí me parece que ya empieza a consolidarse en la visión desde afuera de que acá hay dos polos que básicamente se identifican de manera distinta. ¿Cómo se resuelve? No lo sabemos. O una interna. Bueno, es que el problema es que si en el caso Menem Cafiero se hizo antes de que estuvieran en el poder. ¿Qué pasa con las internas en los populismos cuando se está en el poder? Son sangrientas. Claro. Miguel Ángel, en ese sentido, justamente la expresión quizás más extremista de, por ejemplo, el caso de Grabois y su reforma agraria, no tiene que ver quizás con un adelanto de lo que va a hacer en el caso de que Fernández llegue al poder, de ir por algo más, ya que no van a contar con los mismos recursos que se contaron, por ejemplo, en 2003, ya no podemos endeudarnos, quizás ir por un paso más, ir hacia el patrimonio de algunas de los sectores quizás más acomodados? A ver, suele decirse que el populismo sin plata es Venezuela. Cuidado con esto. Cuando ese nivel de fundamentalismo en los planteos llega a un extremo tal que ante la imposibilidad de una distribución sin producción, no tiene para responder a lo que es su identidad, termina avanzando sobre determinadas cuestiones que en la Argentina es un absurdo. Por ejemplo, plantearlo de la reforma agraria es una estupidez, pero francamente una estupidez, porque la reforma agraria en la Argentina ya se hizo. La hizo Vélez Sarsfield con el Código Civil en 1874, cuando modificó el sistema de las sucesiones, con los cuales los grandes terratenientes a su muerte dividían en enorme cantidad de porciones por la cantidad de hijos que tenían. Esa realidad en la Argentina no hay latifundio, por Dios. Entonces, escuchaba también el otro día, creo que fue Navarro, no recuerdo bien, que decían, en Francia existen porciones muy pequeñas productivas y sin embargo producen bien.
pero es una estupidez también. En Francia el sector agropecuario está subsidiado por la industria y en la Argentina le cobramos impuestos a la producción agropecuaria. Es un absurdo, ¿no? ¿Y por qué cree que utiliza esa frase en estos momentos, Grabois, de que es necesaria una...? Porque imagino que también el contexto mundial cambió, las necesidades cambiaron, el mundo es otro, realmente era una cuestión fuera de contexto histórico. Yo creo que es porque están definiendo identidades como los perros, ¿no? Marcan territorio. Entonces mojan determinados lugares y marcan esa diferencia. Es decir, lo que es evidente que cuando dice eso, está mandando un mensaje más que a la sociedad, le está mandando un mensaje a la interna de los que se presuponen que van a ser el futuro gobierno. Y esto es lo que empieza a preocupar a mucha gente. Insisto, en el poder, las internas de los populismos son terroríficas. Ahora que el peronismo o el kirchnerismo, ¿no? Con Cristina en una fórmula con 13 denuncias, o 13 procesamientos, causas. Sí, sí. Sin condena, pero con 40 arrepentidos, ¿no? En la causa de los cuadernos y con pruebas. Que vuelvan al poder cuando tampoco dejó un buen gobierno. Eso, en realidad, está hablando mal del gobierno de Mauricio Macri. A ver, no por casualidad hay un nombre que todos dan por descontado en el Ministerio de Justicia, que es un hombre de la Cámpora, Guado de Pedro. Guado de Pedro. Es llamativo, ¿no? Ese sector se le está dando, o sea, ese ministerio clave a un sector, a una persona de un sector claramente identificado y con estas características que hemos definido. Lo que pasa es que muchos están percibiendo de que desde ese sector lo que se intenta es colocar en Alberto Fernández la figura del administrador de la gestión de gobierno y de que se haga cargo de resolver la crisis y que pague Bueno, está bien, costos. pero digo, volvieron y ganaron porque hay una mala gestión del macrismo, del bueno, gobierno de Mauricio Macri. Pero por favor, hubo errores muy grandes, si no nos hubiera llegado a esta circunstancia, eso desde ya. Hubo errores, a ver, como en todo gobierno hubo aciertos y errores. Los aciertos fueron en un espacio que no es tan verificable como el del económico, que es donde hubo los desaciertos. Entonces, esos no terminan equilibrando estas instancias, digamos, positivas, no terminan equilibrando el impacto negativo que genera la situación económica. Este fue un voto bronca. El otro día yo le decía a un colega de ustedes, me dice, bueno, pero sacaron 47 puntos. Le digo, mira, es así. El núcleo duro del kirchnerismo tiene 36, 37 puntos. Los 10 restantes son de Mauricio Macri. Pero ¿cómo? ¿no si votaron en contra. ¿No será No que son de también masa, subestimaron el poder de reinvención que tiene el peronismo? No el peronismo. Yo creo que acá lo que pasó es otra cosa. El poder de reinvención del peronismo está fuera de discusión. Pero esto no es el peronismo, esto es el kirchnerismo. A usted dice que los que vuelven no hay un aspecto peronista. Son kirchneristas. A ver. Hay muchos peronistas que necesariamente van a estar en esto porque gobiernan provincias, necesariamente tienen que tener una vinculación con el poder central y se sienten mucho más cerca de lo que puede expresar Fernández que de Macri. Pero hasta por una cuestión de inercia, de pertenencias o identidad. Pero básicamente porque todavía tienen presente algunas cosas que son complejas. Yo recuerdo perfectamente el mecanismo que tenía el kirchnerismo, y esto lo tienen que pensar bien los gobernadores, ¿no? Con respecto a sus provincias. Era caja o látigo. O aceptabas lo que yo te decía o látigo. Si aceptabas, tenías caja. Sin embargo, el gobierno de Macri, si algo hay que reconocerle en términos de federalismo, es que realmente nunca condicionó a nada la remisión de las partidas que les correspondían a las provincias. Con lo cual hoy las provincias están financieramente saneadas, ¿sí? No tienen ningún tipo de problema fiscal, porque no hubo condicionamiento y en ese sentido hubo una consolidación del federalismo. No era así de esta manera en el gobierno del kirchnerismo, era exactamente al revés, era un factor permanente de extorsión, el subordinarse al diktat del poder central. Entonces, hubo avances terribles en la libertad de expresión, por favor.
realmente. Bueno, yo lo que más le valoro, a pesar de que la verdad que suelo ser bastante crítica con el gobierno, que afectó mucho a la clase media, trabajadora y a la clase baja, pero hay un punto que es muy valioso, que es el INDEC, ¿no? Y cómo se transparentó el trabajo en el INDEC. Sí, el INDEC fue la expresión más clara y más latente de lo que era la permanente adulteración de la realidad por parte del kirchnerismo, ¿no? Hubo muchos avances también bueno, la justicia ha podido actuar con muchísima más libertad que en su momento, ¿no? O sea, incluso ha habido algunas depuraciones que son importantes. La gran falla estuvo planteada en varias cosas. Yo diría, la primera, en desvalorizar la política. Pensaban que el modo de llegar a la realidad era a través del 2.0. Claro. Y esto, digamos, no tuvo en cuenta lo que significa en términos epidérmicos, el contacto concreto con la realidad. Esto para mí es un punto central. La negación de la política como aquello que le permite al que dirige estar en contacto con la sociedad fue muy grave, pensando que eso se mediatizaba mediante las redes sociales. Grave error. Y el retorno de Fernández, digamos, o la posibilidad de que Fernández llegue al poder, ¿es el retorno de la política de alguna manera? Yo diría más bien que el retorno de la política es en la medida en que esa fractura interna que ya se empieza a verificar no termine imponiéndose por sobre lo que algunos presumen es una actitud más abierta, más democrática de lo que puede expresar Fernández. Pero quiero terminar con otro dato, ya que estamos en los errores y en los aciertos del gobierno, que es el siguiente. A ver, el gobierno no entendió la necesidad y el valor de la palabra en política. Conducción política de Perón en Conducción Política dice claramente que hay una función central del que conduce, ¿no?, del gobierno, que es didáctica, que es explicar, que es decir, que es plantear objetivos e ir explicando, es decir, crear una épica, crear una suerte de mística, que la tuvo el relato del kirchnerismo, que era puro relato, porque la situación que dejaron el país, y particularmente la construcción de la pobreza estructural consolidada, deviene del kirchnerismo. Además de que se vestían siempre con plumas ajenas. Yo lo escuchaba el otro día a Fernández diciendo, Néstor y yo sacamos el país del caos. El país del caos lo sacó Eduardo Duhalde y Jorge Remes Lenikov. Cuando llegaron, Néstor, ya estaba creciendo el país al 6%, por Dios. Bueno, ya que me menciona ese momento tan épico de nuestra historia, que fue el 2001, vamos a ir un corte y a la vuelta me gustaría que me cuente cómo vivió usted esos sucesos, que le tocó muy bien y de cerca. Ya venimos, enseguida seguimos conversando con Miguel Ángel Tomá. Estamos analizando la realidad y la política de la Argentina con alguien que conoce desde adentro, desde hace muchísimos años todo esto, que es Miguel Ángel Tomá, por su historia en el peronismo y en la política, y además también porque ha realizado o ha estado en lugares muy importantes del Estado, como ex jefe del Servicio de Inteligencia, ex ministro del Interior, diputado, por supuesto, también como parte del Armado. Y en esto me gustaría saber, en todas estas cuestiones que últimamente nos tienen acostumbrados los políticos en la Argentina, que pasan de un bando al otro, o que van de un sector al otro, o que se alían personas que jamás pensamos que iban a poder estar juntas, a pensar en cómo fue el armado de Miguel Ángel Pichetto como vicepresidente, ¿no?, de Mauricio Macri, siendo que él defendió las políticas del kirchnerismo desde el Senado. Sí, eso responde de alguna manera a una coherencia y a una lealtad que en el peronismo es importante. Cuando uno está en un espacio se juega por ese espacio, ¿no? No sé si es una virtud o un defecto, pero es un dato que al peronismo le ha servido para mantener ciertas reglas de juego y ciertos códigos. Pero independientemente de eso, ¿por qué llega Pichetto a la fórmula? Es la misma pregunta que había que preguntarse, ¿por qué Massa llega
a la alianza con Cristina, cuando dijo que iba a echar a todos los ñoquis de la Cámpora, por ejemplo. Entonces, hay que hacer más estructural el análisis. ¿Por qué se llega a eso? Se llega porque se desarma el espacio al que todos habíamos apostado a construir, que era Alternativa Federal. Claro. Alternativa Federal se funda sobre 4 personas: Massa, Schiaretti, Urtubey y Pichetto. Se suma a ese espacio con posterioridad, aunque nunca lo diga expresamente, Roberto Lavagna. ¿Qué pasaba en la idea original de este espacio? Dirimir entre los 4, a través de una interna, las PASO, quién iba a ser los que iban a expresar la fórmula de ese espacio. Cuando Lavagna, que de una manera u otra participaba también de la diferencia con el macrismo y con el kirchnerismo, se acerca a este sector, dice claramente: miren, yo no quiero una PASO. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Ese sector empieza a entender que quien mejor daba como imagen se estaba negando a aceptar ser legitimado por el voto de la sociedad. ¿Y es el responsable de la ruptura? Con lo cual, no, yo no quiero poner responsabilidades en las personas, estoy explicando el fenómeno, que cada uno saque sus conclusiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, frente a eso, el espacio empieza a resquebrajarse, ¿no? A crujir. ¿Por qué? Y porque estaba faltando un componente esencial, que era la legitimación de una fórmula a través del voto popular y no de un consenso que nadie sabía exactamente en qué consistía. A partir de eso empieza a disgregarse, y es así como Massa pega el salto y va a esta nueva construcción, y finalmente queda esto tan desarmado que obviamente Pichetto termina jugando en esta otra opción. ¿Cómo fue? ¿Qué nos puede contar de cómo fue esa Es muy simple. Yo decisión? recuerdo un día hablando con Jaime Durán Barba, termino con esto muy rápidamente, me dice: mira, cuando vos le preguntas a la gente, ¿usted estaría dispuesto a votar a Cristina para que se vaya Macri? La gente dice en un 70% que sí. Cuando invertís la pregunta, ¿usted estaría dispuesto a votar a Macri para que no vuelva Cristina? El 70% dice que sí. Yo lo miro y le digo: pero Jaime, 70 y 70 es 140. Claro, no sí, se claro, dice, ese 40% era lo que ustedes hubieran podido lograr con Alternativa Federal. Ustedes eran el gobierno. Perdieron una oportunidad histórica. Muy interesante el planteo. Sí, claro. ¿No? Bueno, con respecto a Pichetto, bueno, era lógico que él tuviera una construcción de este tipo. Muchos de los que habíamos apostado a la construcción de Alternativa Federal como una opción democrática para el recambio frente a una opción democrática, sin duda, que era el Cambiemos, y que no lo entendíamos tan claramente en la persona de Cristina Fernández. Al contrario, era exactamente la versión más populista que podía aparecer en la Argentina, Venezuela, digamos, todo lo que venía de la mano, Irán, digo, era toda una cuestión muy compleja. Entonces, en ese contexto, bueno, la decisión de un núcleo importante de hombres que habíamos participado, mujeres que habíamos participado de esta construcción, entendimos que la opción era precisamente no generar la posibilidad de la vuelta de este sector, sino la posibilidad de continuar profundizando un proceso democrático, un proceso de profundización del federalismo, de la vigencia de las instituciones. Usted es muy cercano, es cercano a Pichetto, tiene vínculos. Somos amigos desde que nos enfrentamos por primera vez en una interna en 1987, donde él estaba como candidato a concejal en Sierra Grande. Yo participaba en la renovación y fui a Sierra Grande a enfrentarlo. Desde ese momento somos amigos. Bueno, entonces lo conoce muy bien, sí, bien digo. Por supuesto. Y en estos momentos, dados los sucesos que se dieron, la amplia diferencia que sacaron en las PASO, el Frente de Todos y demás, ¿Miguel Ángel Pichetto se arrepintió del movimiento político que hizo? No, para nada. Al contrario, y lo vemos en su conducta, ¿no? Mantiene una coherencia absoluta, porque además, vamos a ser claros, es posible desde el punto de vista matemático revertir la situación. Desde el punto de vista político es muy difícil, sin duda, pero no es imposible. No es imposible. ¿Por qué? Yo recuerdo siempre el ejemplo de Alan García en Perú. Alan García sale tercero después de Ollanta y después de Flores, a 11 puntos de diferencia del que había sacado más votos. La sociedad se asustó de haberle dado por reacción tanto poder a un sector que ya lo tenía, digamos,
en el periscopio. O sea, lo tenía en observación. Se revierte en la segunda vuelta y termina, el que estaba tercero termina siendo presidente, que fue Alan García. ¿Qué significó acá? Había mucho voto bronca en eso, pero ese voto bronca, que se expresaba dándole el voto a la oposición porque estaba descontento, básicamente en este caso de la Argentina, por la cuestión económica, de pronto hay que ver si se siente realmente esa clase media, ese 10% del que hablábamos, de clase media y media baja, identificado con la cultura kirchnerista. De manera que ahí la PASO, lo que abrió, y termino con esto, es una instancia de reflexión, me parece, de la sociedad. Sí. Si esto es bien planteado en términos de una campaña, es probable, muy difícil, sin duda, pero es probable. Por eso Macri está haciendo lo que tiene que hacer, no se está equivocando. Dos cosas. Una, poner en orden las variables económicas que se desmadraron después de las PASO y después de algunas declaraciones realmente desestabilizantes, como por ejemplo decir que la Argentina estaba en un default virtual. La verdad no es cierto. Es más, van a venir los 5.400 millones del fondo. Ahora, lo que me parece, digo, por lo que salen, ¿no?, en sondeos de opinión y por lo que dicen también los hombres del Círculo Rojo, ayer en AEA y todo, Alberto logró instalar esto de que él es moderado y de que no es un títere de alguna forma. Bueno, no se sabe si va a haber una interna y todo, pero me parece que por lo menos los hombres del Círculo Rojo lo entienden como que es moderado, que no es Cristina, pero la incógnita es como usted planteaba recién, ¿qué va a pasar con Cristina? Me parece que por eso, con la economía que explotó además después, ¿no? Es difícil de revertir, ¿no? A ver, es difícil, yo estoy diciendo que es difícil, no imposible. Ahora, ¿quién no puede parecer moderado frente a Cristina, por favor? Cualquiera. Bueno, pero ella está bajando su nivel de exposición y está siendo más moderada. Está callándose. Cuidado con los silencios intencionales, porque mucha gente piensa que ella no habla directamente, pero habla a través del Chino Navarro, de Grabois, de las movilizaciones que hemos visto estos días. ¿Usted dice que Grabois y el Chino Navarro dicen lo que Cristina quiere decir? No, pero no sé si los manda a decir, pero que expresan mejor lo que piensa Cristina, no tengo ninguna duda. Por eso Fernández aparece como moderado. Frente a Cristina, cualquiera que sí lee y escribe y tiene algún decálogo democrático, naturalmente aparece como moderado. Y Miguel Ángel, en ese sentido entonces se dirime un poco de ganar Fernández, un neomenemismo si gana una vertiente, o algo más populista si los más extremistas ganan la pulseada. ¿Se puede mirar así? A ver, a mí lo que me preocupa no es quién gana, sino la existencia de una pulseada. Porque en un país con la crisis económica que tenemos, con el deterioro social que existe, con la cantidad de pobres, esa masa suelta en un barco en la tormenta que puede hacer volcar cualquier barco, cualquier situación de este tipo, eso es lo que a mí me preocupa, más que la resolución. Me preocupa que se instale, como de hecho estamos verificando, esto, y esto me da mucho temor, muchísimo temor, porque esta no es la Argentina del 89, cuando se produce la hiper. Es una Argentina muy lastimada en el tejido social, una enorme cantidad de pobreza, toda una construcción política que se basa en el mantenimiento de la pobreza y que utiliza a la pobreza como un instrumento político, lo cual es de una hipocresía y un cinismo muy grande, y que realmente a mí, insisto, lo que me preocupa no es cómo se resuelve, sino el hecho que se dé. Lo llevo a datos históricos, tenemos que ir cerrando, pero la verdad que nos quedan muchísimos temas por preguntar. Usted hablaba de que la Argentina de hoy es muy difícil y no es la misma de la hiperinflación. ¿Y es la misma del 2001? No, la del 2001 es muy distinta porque existían liderazgos democráticos. El peronismo tenía una jefatura unificada que era Eduardo Duhalde, y el radicalismo también tenía una jefatura unificada que era Raúl Alfonsín. Del acuerdo Duhalde-Alfonsín pudimos lograr, en ese gobierno del medio de la crisis, varias cosas. Primero, el compromiso democrático, donde la Iglesia y Bergoglio tuvo muchísimo que ver.
con el diálogo argentino, porque lo propició y se dio el espacio de la Iglesia para ese diálogo. Los empresarios que frente a un poder político democrático y consolidado en la figura de Alfonsín y de Duhalde, del radicalismo y del peronismo, adhiere y aporta. No se olviden que el sector agropecuario empieza, de motu propio, ofrece el 5% para las retenciones, para salir de la crisis. No hubo que imponérselo. Había toda una conciencia, porque había conducción política y había claridad en la búsqueda de la salida de la crisis. Eso lo permitió. Entonces, políticamente la construcción fue mejor, pero ¿el país en sí estaba mejor o peor? El país estaba muy complicado. Yo creo que la crisis del 2001 fue mucho más profunda en lo económico y con efectos sociales muy dramáticos, pero hoy tenemos una crisis económica que no es tan grave como la del 2001, pero una situación social muchísimo más compleja. Ahora, usted en el 2001, con Ramón Puerta, en esos días en los que aparecimos en los manuales de todo el mundo, prácticamente por tener tantos presidentes en pocos días, con esas horas de Ramón Puerta en el poder, usted asume como ministro del Interior. ¿Cómo fue vivir desde adentro eso? Algunos detalles que me pueda dar antes de que la producción me mate, que tengo que ir al corte. Muy simple, era terrible, porque llego al Ministerio del Interior, no había nadie, llamo a los jefes de las tres fuerzas, que yo los conocía porque había sido secretario de Seguridad, obviamente. Le digo, ¿cómo es la situación? Hágame un resumen. Era un desastre total, estaban desarticuladas. Realmente el gobierno de la Rúa había sido un desastre en términos de la conducción de las fuerzas de seguridad. Dije, bueno, tenemos que tratar de hacer frente a esta circunstancia. Había 30 muertos en la Argentina. 30 muertos había habido. Tuvimos que rápidamente modificar el empeñamiento de la fuerza. Lo hicimos de un día para el otro, porque bueno, veníamos con la experiencia de eso y pudimos realmente evitar que se produjeran. ¿A usted le llamaron y le dijeron, necesito que seas ministro del Interior? No, fue muy simple. Terminó la Asamblea Legislativa, viene Ramón Puerta, estábamos los dos, él era senador, yo era diputado, él tenía que asumir, se hace la Asamblea Legislativa, iba a asumir Puerta, baja del estrado, me dice, Miguelito, vení. Dice, vamos, acompáñame. Le digo, ¿a dónde? Vamos, voy a hacerme cargo de la presidencia. Sí, le digo, vení de ministro del Interior. Si no, vení de ministro del Interior. Para manejar la seguridad no sumo. Ah, claro, entonces no le dio opción a decir que no. Riéndose. Le dije, no, Ramón, bueno, vamos. Y les cuento algo que fue increíble. Llego a la Casa de Gobierno, no había nadie. No había nadie. Quiero entrar al Ministerio del Interior, estaba cerrado. Como yo conocía muy bien la Casa Rosada, sabía que se podía entrar por la cocina, por un costado. Cuando llego, ni las computadoras estaban prendidas, nada. Llego con mi hija y la que era mi secretaria en la Secretaría de Seguridad, una compañía de colegio de mi hija, que me acompañan para hacerme cargo del Ministerio. Esta es la precariedad en la que estábamos. 4 horas después recién se presenta quien era el viceministro del Interior para darme hasta los códigos para abrir las computadoras. Era realmente tierra de nadie. Finalmente les cuento la última, si quieren una anécdota. Viene el jefe de la Casa Militar, se presenta, señor, le digo, sí, ¿qué pasa? Dice, ¿qué hago con la tropa? Le digo, bueno, ¿por qué? Dice, hace 48 horas que estamos sin comer, sin dormir. Le digo, bueno, váyanse a descansar. ¿Qué momentos aquellos? Esto lo vamos a resolver, no a los garrotazos, sino con política. Y gracias a Dios. Por eso hoy se celebra un poco que haya diálogo entre los dos principales candidatos, al menos el actual presidente y el de la oposición. Me gustaría que ese diálogo fuera recíproco. Yo le sugeriría, con todo respeto a Alberto Fernández, que tenga un poco más de cuidado a veces con algunas declaraciones, porque, si me permite un lenguaje vulgar, que no escupa para arriba. Porque cuando habla de default y cuando se producen el deterioro y saltan las variables económicas, son más los pobres que aparecen y más los problemas que él va a tener para resolver si es que por esas cosas del destino llega a ser presidente. Bueno, vamos a tener que armar un programa solo de anécdotas de la política argentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y enseguida regresamos.